respuesta de la oración de alguien. El concepto de unidad. Somos nosotros que nos cuesta entender que unidos podemos hacer más cosas que estando separados. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. ¿Qué tal, familia? Dios bendiga sus vidas. Bienvenido a otro segmento de Academia del Éxito. Estamos comprometidos con ustedes a traerle un mensaje de aprendizaje, de crecimiento y desarrollo. Hoy queremos compartir un tema que tiene por nombre convicción, compromiso y carácter. Tres cosas que debemos aprender en lo largo de nuestra vida cristiana, de la cual es la convicción, el compromiso y el carácter para el desarrollo como líder y como persona a su vez. Hay veces que nosotros creemos que dentro de la iglesia cristiana solamente se manejan los conceptos fundamentales que es salvación, pero no podemos tener salvación si no hay una convicción. Además dice la Biblia que aquel que creyera y estuviera convencido, eso tiene que ver con fe. La creencia tiene que ver con un grado de convicción. Si separamos y tratamos de desglosar cada uno, convicción, compromiso y carácter, podemos definir que en la Biblia son cosas que encontramos repetidamente. Por ejemplo, cuando hablamos de convicción, la Biblia dice en Hebreos 11, dice, pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, convicción tiene que ver con un grado de fe elevada, como diríamos nosotros, un poco alterada en un sentido, porque la convicción es algo que estoy convencido, que estoy esperando que va a llegar aunque no lo veo. Es decir, no lo veo, pero sé que va a llegar. La convicción es uno de los conceptos que debemos desarrollar para tener fe en la iglesia de Cristo. La fe es la convicción de cosas que no veo. Es por eso que hay gente que no tiene convicciones. También podemos decir que las convicciones tienen que ver con conceptos que son ramificados en las personas, y las mismas de cierta forma terminan desarrollando como principios y estatutos. Una persona que no se basa en las convicciones que pueda tener es una persona que estaría errando todo lo demás, porque si alguien no está convencido, si alguien no tiene fundamentos que sean los conceptos medulares de su vida, entonces puede que al final termine discrepando o sencillamente cambiando de opinión. Es por ello que la convicción, más allá de solamente una creencia, tiene que ver con algo que está dentro, algo que yo creo aunque no lo veo, algo que se me fue fundamentado como un valor o un principio que recibimos no solamente en las iglesias, sino también en nuestros hogares. Esas convicciones parten de una formación, de una enseñanza. Hay gente en la congregación que no tiene convicción, y como no tiene convicción, efectivamente no tiene compromiso. ¿Y por qué colocamos primero convicción luego compromiso? Porque aquel que no está convencido, aquel que no tiene una convicción, jamás se va a comprometer con algo que no conoce. Nosotros servimos a un Dios que no vemos. Puede que sentimos, puede que escuchemos, pero no vemos. Entonces hay personas que por no tener convicciones, o por no creer, o no tener esa creencia, no tienen compromisos. Y los compromisos son vitales en el mundo espiritual. Si una persona no es comprometida en hacer lo que Dios le encomendó, sencillamente va a tener muchos problemas en la vida, porque los compromisos no solamente son captados en este mundo, sino también en el cielo. Si nosotros nos comprometemos con Dios, hay muchas cosas que son diseños y enseñanzas y estatutos que Dios nos envía, de las cuales necesitan nuestro compromiso vital y completo. Cuando no tenemos compromiso, en toda organización se nota la falta de compromiso. No es lo mismo una persona que va a trabajar en una situación, un establecimiento, con el objeto de solamente ganar, a una persona que de repente no tenga la experiencia ni los conocimientos, pero tiene el deseo de trabajar. Escuché en una oportunidad que existen dos tipos de trabajadores. Está el trabajador que llega pidiendo un cargo y dice, mira, basado en mis conocimientos yo solamente puedo hacer esto y hasta aquí llego. Entonces no trabaja con compromiso, sino según lo que él considera que debe ganar. A cambio está aquella persona que necesita el empleo y que ama el empleo y se apasiona por el empleo. Y cuando llega al lugar no solamente desarrolla una buena actitud de trabajo, sino a su vez aprende el concepto y ama el trabajo y lo cuida y se compromete a correr 2 o 3 millas más.
Escuché cuando le estaban haciendo una contratación, le preguntaron, ¿y qué sabes hacer tú? Y él dijo, yo sé hacer caso. Inmediatamente lo contrataron porque él decía, tengo mucha gente en este negocio que tiene mucha capacitación, pero no hacen caso, es decir, no están comprometidos a obedecer. Que tú seas un empleado que obedezca es vital, porque el que obedece se compromete a hacer un buen trabajo aun cuando no lo sepa hacer. El compromiso es algo que se nace por las convicciones que una persona tiene. Y efectivamente, cuando tienes convicción y compromiso, terminas desarrollando un carácter. Y el carácter es la cualidad o la capacidad que tú tienes de controlar todo lo que se nos rodea. Es decir, si aplicamos el concepto del significado de carácter, es la cualidad que tiene un ser humano de dominar todos los sentimientos y emociones que pueda tener. Es decir, cuando una persona desarrolla carácter, va a tener carácter en las creencias que tiene y va a tener carácter en el compromiso que va a desarrollar más adelante. Hay personas que manejaron estos tres principios, como la convicción, el compromiso y el carácter. Encontramos en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que dice la palabra de la siguiente manera. El apóstol Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo decía, el Dios que servimos, que comenzó la buena obra, está tan comprometido, está tan compenetrado con nuestra visión o con lo que Él estableció, que si Él comenzó algo, al principio lo va a terminar, porque una persona que tiene compromiso, que tiene convicción y tiene carácter, es una persona que comienza algo y lo termina. Encontramos en la palabra que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, una persona de doble ánimo es una persona que no tiene convicciones, que no tiene carácter y no tiene compromiso. ¿Por qué? Porque sencillamente tiene varias percepciones y varias ideas, y la misma hace que los pensamientos y las mismas ideas se desordenen. Es por eso que terminan siendo inconstantes en todo. A cambio, la naturaleza de Dios, como dijo el apóstol Pablo en a los filipenses, que el Dios que tenemos, que servimos, tiene convicción, compromiso y carácter, porque Él comenzó una buena obra en ti. Y basado al carácter y al compromiso que Él tiene, lo que comenzó, la buena obra que comenzó, la va a terminar, pero no la va a terminar solamente, sino la va a perfeccionar. Jesús es el ejemplo más grande que tenemos de compromiso y carácter. Él no solamente vino a morir en la cruz para salvación de pecados, Él también vino con una serie de compromisos y de cosas que nos iba a dejar como bendición para que nosotros podamos disfrutar y aprovechar esos conceptos. Por ejemplo, en Efesios dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Entonces, la salvación no solamente es el regalo de Dios, sino su gracia. No solamente también es su gracia, sino también podemos comprender que son una serie de bendiciones como la herencia que nos dio, que nos hizo heredero, dice Efesios, y nos hizo coheredero juntamente con Él. Y dice la palabra que está preparando unas bodas para allá cuando estemos en el cielo. Incluso el compromiso de Dios no solamente es aquí en la tierra, sino estando más allá. Es por eso que el Dios tiene un plan, y aquellos que tienen un plan es porque tienen convicciones, tienen compromiso y tienen la capacidad de hacerlo por su carácter. También en Filipenses dice el apóstol Pablo, que era uno de los ejemplos claros que podemos tener de personas que tuvieron carácter para hacer cosas. Encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Mire el apóstol Pablo cómo se refleja en función a lo que él hacía de parte de Dios. Porque todo aquel que sirve a Dios tiene que parecerse a Él. Si no, ¿cómo puede enseñar algo que no existe? Porque ¿qué te vale enseñar hipótesis que no vives? El evangelio es vivencial. ¿Quién puede anotar eso? El evangelio es 100% vivencial. El evangelio no solamente son opiniones, porque cualquiera puede dar una opinión, un argumento, pero solamente pocos pueden hablar del compromiso o del testimonio de lo que hacen, teniendo convicción, compromiso y el carácter. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice, no digo lo dice en Filipenses capítulo 4, para que anoten, versículo 11 al 13, dice, no lo digo porque tenga escasez, dijo el apóstol Pablo, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta no es una frase que nosotros recitamos como promesa solamente, sino habla del carácter de un cristiano.
El cristiano aprende a pasar tribulaciones difíciles por el servicio de Dios, pero también aprende a disfrutar las bendiciones que Dios nos entrega, porque Dios nos entrega tantas bendiciones que podemos decir que son abundantes. Pero hay momentos de crisis donde solamente entra la fe, y esa fe tiene que mantenerse con la convicción intacta. ¿Quién sirve cuando tiene problemas? ¿Quién sirve cuando las cosas no están saliendo bien? Aquellas personas que tienen convicciones, compromiso y carácter. Una persona que no tiene compromisos está condicionada a la necesidad que pueda tener en casa o la bendición que pueda tener algunos. Es importante y es abismal pensar esto, porque hay personas que por la necesidad buscan a Dios, pero cuando tienen lo necesario se olvidan de Él. Entonces eso no es compromiso. Eso no es tener ni siquiera carácter, porque el carácter es perpetuo. El carácter regula las condiciones. El carácter no se ve sometido por las circunstancias. Pero cuando una persona se ve sometida por las circunstancias, no tiene estas tres cualidades que debería tener un discípulo. Es por eso que el discipulado de la academia hace mucho énfasis en esta clase, porque si una persona no desarrolla este tipo de clase, este tipo de entendimiento como la convicción, el compromiso y el carácter, las personas cambian. He visto personas que piden a Dios con mucho fervor, lo buscan, le sirven, pero el día que consiguen un trabajo que le pidieron con mucho amor a Dios, se olvidan y dicen: mira, no puedo ir a la iglesia porque tengo cosas que hacer, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, y sabes que tengo que trabajar. Entonces utilizan un concepto obvio como que con eso se justifica el trabajo de Dios. Con todo respeto le digo, usted puede trabajar, pero usted no puede olvidarse de lo importante. Cuando usted comienza la obra, tiene que ser como Dios. Aquel que comenzó la obra ahora tiene que perfeccionarse hasta la venida de Él. Y tiene que hacerlo no solamente cuando tienes escasez, porque con todo respeto es fácil buscar a Dios en escasez, porque me la paso pidiendo y aferrándome a la fe que Él me va a bendecir. Pero ¿qué pasaría si Dios te bendice un poco más de lo que tienes? ¿Será que le sigues sirviendo? Quiero que te evalúes, por favor, porque yo sé que todos aquellos que están viendo esta academia van a disfrutar de una verdad. Todos estarán comprometidos en servir a Dios de tal manera que van a tener que desarrollar estas tres características, porque el trabajo de Dios se termina cuando dejemos de respirar y partamos de este mundo. Filipenses capítulo 3, versículo 12 dice de la siguiente manera: no es que haya alcanzado ni que ya sea perfecto, dijo Pablo, sino que prosigo por ver logrado asir aquello por lo cual fui también yo asido por Cristo Jesús. Es decir, el apóstol Pablo quiso decir, no es que soy perfecto, sino que procuro hacer aquello por lo cual yo fui llamado. Cuando dice asido, es por lo cual yo fui hecho, fui realizado, fui creado. Dice, para que Dios así haga o sea asido lo que Dios tiene para conmigo. Es decir, todo el plan por lo cual fue creado, yo tengo que procurar hacer por lo cual yo nací. No sé si me entienden. O sea, tengo un plan, tengo un propósito, y para eso tengo que trabajar por este plan y propósito, para que luego Dios también ponga de su parte, como dice la Biblia, yo pongo de mi parte haciendo lo que me corresponde hacer, pero Dios también se va a poner de su parte haciendo lo que le corresponde. ¿Y qué le corresponde? Dice, por lo cual fui también asido, fui creado, por lo cual Dios le plació haberme creado para el servicio de Él. Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, el plan de nosotros, o el plan de Dios para con nosotros, es que disfrutemos las buenas obras, las que Él creó. Pero ¿cómo puedo disfrutar de esas buenas obras si yo no intento realizar y procurar ser la persona que Dios quiere que yo sea? No sé si me entienden lo que trato de decir. Si no, repite el video. Quiero continuar, por favor. Dice Romanos capítulo 8, versículos 35 y 39. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Aquí habla sobre la naturaleza de su amor. Dice, tribulación, no creo. Angustia, mucho menos. Persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es un versículo maravilloso. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo de que Dios tiene convicción, compromiso con nosotros y el carácter para poder mantenerse pese a las circunstancias. Él decía, ¿qué nos va a separar? Mira, nada nos separa, nada. Porque aquel que es enfocado, que nuestro Dios más enfocado que Él no existe, no lo puede separar nada. Él se le ocurrió amarnos a nosotros, aún sabiendo que nosotros puede que fallemos muchas veces por causa de algunas tribulaciones. Porque le voy a decir algo, hay gente que está sometida, o su amor se ve sometida a situaciones difíciles, como ataques, peligros, espada, dinero, como dice aquí, ni lo alto ni lo profundo. La gente se ve afectada, el amor de las personas para con Dios se ve afectada por las condiciones. Es porque no desarrollan carácter. Pero si aplicamos la lógica, el amor de Dios es diferente. El amor de Dios no lo separa a nadie. Aquí lo dice, ni lo alto ni lo profundo, ni peligro ni espada, ni en lo que está por venir, ni en lo presente. Es decir, nada nos separa del amor que es el Señor Jesús, el cual ha desempeñado y desempeñó en la cruz del Calvario, pese a todo el dolor que pasó, Él mantuvo su amor. Eso es un ejemplo de constancia que debemos manejar, de compromiso, de carácter, de convicción. Segunda de Timoteo, vaya anotando por favor, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participad de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hay gente que por las condiciones pierde hasta el carácter. Por ejemplo, yo soy cristiano. Póngase la mano en el corazón y diga conmigo, yo también soy cristiano. Pero la pregunta es, ¿puedes mantener esa convicción en la universidad? Que hay veces que nosotros nos escondemos y decimos, no quiero decir que soy cristiano porque pueden que se burlen de mí. O en el liceo, o voy a ser un poco más atrevido. O en el trabajo, o en el ambiente donde estás. Hay gente que se siente amenazada o tiene miedo de contar la verdad. ¿Por qué yo me tengo que avergonzar que le sirvo a Dios? El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación. ¿Cómo usted cree que yo me puedo avergonzar de algo tan especial y tan hermoso que es el Evangelio? Pero hay gente que cambia, discrepa. ¿Sabes por qué? Porque no tiene las convicciones correctas, no tiene el carácter, ni mucho menos la disciplina para manejar el compromiso que Dios le estableció. Es por eso que usted tiene que aprender no solamente a mantener posiciones de creencia en tiempos buenos, sino aún en tiempos de prisión, como dijo él, yo preso por el Evangelio. O sea, yo no sé por qué usted va a pasar por el Evangelio, pero si usted mantiene todas las etapas bien adecuadas, que es la convicción, el compromiso y el carácter, estoy convencido que todas las cosas que estás viviendo van a ser de gloria en gloria en el nombre de Jesús. Hay cosas que quiero mencionar, si me lo permiten, para que tengan un poco más amplio de lo que es referente a esta clase. La convicción no hace saber que los problemas son temporales. No lo hace. La convicción no niega tu realidad. Hay una frase que hemos escuchado varias veces que dice que la fe no niega nuestra realidad. Igualmente la convicción, porque para mí convicción es fe. Eso lo dice Efesios capítulo 1, dice Efesios capítulo 11, dice Hebreos 11, dice pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, perdónenme por la mala interpretación, Hebreos 11, sí, correcto. Entonces, habla de esta convicción, pero no estoy hablando solamente de esta convicción, sino me está hablando de que la fe no niega, o sea, esta convicción no niega nuestra realidad, pero sí la justifica. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo que la justifica? Cuando estamos convencidos, sabemos que lo que estamos pasando es pasajero, no es permanente. Porque lo que es permanente y que permanece para siempre es su palabra. Dígame, por favor. El carácter se vive a medida de que se va madurando, porque el compromiso es mayor. ¿Cómo se desarrolla el carácter? A través del compromiso. Cuando estás en la iglesia, en un liderazgo, en una casa, en un grupo de casa de crecimiento, un grupo de casa, y a veces no quieres ir, ¿qué vas desarrollando cuando vas aún sabiendo que las cosas no te van a... De repente la gente que tú has trabajado no va a ir, pero aún así vas?
¿Qué estás desarrollando? Desarrollas carácter. Llegará el momento que vas a tener el carácter para manejar las masas y la cantidad de personas. ¿Pero cómo lo desarrollas? Con el compromiso de la única persona que te va al grupo. Tienes que atenderla. Pastor, no quiero ir porque estoy cansado de ver la misma persona. Cálatela. Desarrolla carácter. Porque llegará el momento que vas a atender muchas personas, te lo digo de parte de Dios. Pero para eso tienes que desarrollarte. Hay gente que por cualquier cosa quiere soltar la toalla. Pastor, yo no quiero adorar, no quiero estar en la iglesia, o no quiero hacer porque tal persona no ensaya, porque tal persona no están haciendo nada. Puede que otras personas no lo hagan, pero tú puedes hacerlo. ¿Sí o no? Tienes que desarrollar el carácter. Familia, le voy a decir algo. Hay veces que cuesta ser comprometido, ¿sabía? A mí me ha tocado viajar muchas veces por atender un pequeño grupo de personas, pero aún así le doy lo mejor. No hace mucho estaba en Barquisimeto atendiendo un servicio, y estando en Barquisimeto, la que estaba conmigo, la tecladista que fue conmigo, se dio cuenta de algo, que yo predico así como predico en Cabimas, que son más personas, predico de la misma forma en Barquisimeto, aunque aparentemente estamos comenzando y somos pocos, pero vamos a crecer también. Yo creo que este video será testimonio de lo que va a pasar en el mañana, pero lo doy con el mismo compromiso. ¿Por qué? Porque mi compromiso no solamente son con las personas, sino con Dios, y a la medida que voy dando lo mejor de mí, Dios desarrolla un carácter para hacer lo correcto. Hoy quiero instarte a que puedas desarrollarte correctamente, puedas crecer y que desarrolles en tu vida un buen compromiso para que puedas actuar correctamente, un buen compromiso, una buena convicción para que puedas tener carácter en tu vida ministerial. Te bendigo en el nombre de Jesús y espero que este discipulado te sea de mucho provecho. Dios te bendiga. Amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. Somos la respuesta de la oración de alguien. You laid down. El concepto de unidad. Somos nosotros que nos cuesta entender que unidos podemos hacer más cosas que estando separados. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me.